Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a acompañarnos a esta conversación con dos narradoras importantes, destacadas, latinoamericanas, premiadas, reconocidas. Para mí es un placer poder sostener esta conversación que tiene que ver con los procesos, que tiene que ver con las obsesiones a la hora de escribir, que tiene que ver con imaginar nuevos y viejos mundos. Así que espero que sea muy enriquecedor y que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar también. Voy a presentarlas. Gabriela Cabezón Cámara es una escritora argentina, como dijo recién Rafaela. Ha ejercido múltiples oficios, desde vender seguros de auto en la calle hasta el periodismo cultural. Imparte talleres de escritura y ha sido traducida a más de una decena de idiomas. Quizás ustedes han leído sus novelas, Le viste la cara a Dios, Romance de la negra rubia, La Virgen Cabeza y otras publicaciones. Cynthia Rimsky nació en Santiago de Chile, reside en Argentina hace 10 años, ¿no? ¿O más? 13 años, 13 años. Ha publicado los libros Poste Restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, El futuro es un lugar extraño, Fui, En obra, La revolución a dedo, La vuelta al perro y Yo morí. Ha recibido el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral, el premio Municipal de Santiago, el premio Mejor Obra Literaria y el premio Mejor Obra Literaria también del Consejo Nacional de la Cultura en el 2023 por la novela Yo morí, y recientemente reconocida con el premio Herralde de novela con este libro precioso que es Clara y confusa. Bueno, yo las he tenido en la cabeza todos estos días. De hecho, anoche creo que soñé con ustedes porque he estado leyendo estos dos libros, los terminé hace algunas semanas, y creo que son libros necesarios, urgentes, distintos, y me gustaría hablar de ellos y de sus procesos, pero también quiero hablar de la resistencia, la escritura como resistencia, porque escribir también es resistir, ¿no? En este mundo que habitamos hoy, de tecnologías, de redes sociales, de estar conectado permanentemente, de estar disponible también para los otros. Así que partamos por ahí, con esa palabra. ¿No quiere? No quiere empezar Cynthia y yo estoy obediente hoy, así que voy a empezar yo. Bueno, en principio gracias a todas, todos, todes por estar acá con este solazo y este mar afuera. Es para agradecerlo cuádruple, está hermoso. Escribir es un acto de resistencia. Sí, siempre, ¿no? Porque estás haciendo algo que en principio no tiene ninguna utilidad económica, que nadie espera, o sea, un libro más, no hay nadie esperando, que no presupone ninguna utilidad en principio. Después puede ser que tengas suerte y qué sé yo, te signifique alguna gracia en el mundo. O el carnicero envuelva tu libro, tus crónicas. Eso sería casi un honor. Pero entonces ya eso es una resistencia. Con lo difícil que es escribir en el sentido de que te pones, no se te ocurre nada, te sentís una idiota, te comparás con, no sé, Homero, y por supuesto, no escribís también como Homero, te sentís tan poco y no te sale, y pensás que no servís para eso, y pensás que podrías hacer. Yo a veces pienso poner un vivero. Igual es un deseo, es algo del orden del deseo, tan fuerte que no te queda más remedio que persistir y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. Y también creo que puede configurarse como resistencia porque se inscribe en el campo de lo lúdico. O sea, estamos jugando con la lengua un poco como criaturas, aunque terminamos edificando tal vez cosas más complejas que las criaturas que se aburren antes y pasan a divertirse con otra cosa. Pero esa posibilidad de jugar con la lengua, de juntar una palabra con otra por cómo suena, de encontrarle la música, de ver el espesor de la lengua, ¿no? En un sentido así lírico de cómo suena la música, en un sentido histórico, porque la lengua es también un montón de relaciones de poder cristalizadas. Entonces, meterse con eso y darte cuenta, hacerte consciente y ponerte como a disposición de esta cosa
enorme, que es un imaginario colectivo y que me parece que las escritoras, los escritores, lo que hacemos es como ponernos a disposición de que eso nos atraviese, ¿no? En un libro hay mucho más que su autor, autora. Y eso es lo interesante a mi criterio. Aparecen cosas que nunca, que a vos como persona que anda opinando por la vida no se te hubieran cruzado. Aparecen en ese instante de muchísima concentración que implica además un poco de caída del yo, bastante humildad, dejar que aparezca lo que aparece. Y eso también es resistencia. Y después, bueno, estamos en un mundo en el que, como nunca, las posibilidades de los poderosos de imponernos un sentido, de imponerle a cada palabra un solo significado y no todo lo que es cualquier palabra que tiene millones de significados, digamos que esas posibilidades hoy son más sofisticadas que nunca para los poderosos, con las redes, con bueno, todo lo que tenemos en el bolsillo y entregamos nuestra conciencia y nuestra libertad, no, más que gratis, pagando por entregarla. Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Y partiría como diciendo que creo que escribir no es una resistencia en el sentido que escribir justamente es como alejarse de las imposiciones y atreverse como a soltarse y a ser libre. Por lo tanto, creo que es importante como entender que cuando uno está escribiendo no dice yo voy a resistir. Es justamente como todo lo contrario, es como sacarse todos esos deberes seres y los imperativos y la ideología y atrever como a abrirse a lo que no sabes de ti mismo, a lo que no sabes que te va a salir, como un poco decía Gabriela, en el sentido de ser como medio medium, ¿no? Yo cuando hago clases y me encuentro con estudiantes que me dicen que ellos quieren escribir para expresar lo que sienten, yo le digo, uy, está ahí equivocado, porque en realidad a nadie le importa lo que siente y en realidad no tiene ninguna importancia. O sea, lo importante es como construir una mirada de escritor y mirar hacia afuera, porque lo que está, generalmente yo creo también lo que falta es como tener una mirada personal, construirse una mirada sobre las cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido los escritores, las escritoras que nosotros seguimos también, aunque no nos demos cuenta, son escritores que tienen una manera de mirar las cosas, una manera de mirar el mundo, de mirar lo que ocurre, ¿no? Y por otro lado, creo que la idea de la resistencia está asociada a algo que hoy día está como demedrándose, que es la imaginación. O sea, creo que la escritura y en general las artes apuntan a construir algo que no existe, ¿no? A inventar, a imaginar mundos, situaciones, reacciones, diálogos que no existen en el mundo real. Y creo que hoy día eso es una gran resistencia. O sea, atreverse a hoy día que no se ve por dónde puede haber otro mundo, tengo la impresión que la imaginación puede ser esa otra manera, como esa salida a pensar en otras maneras de vivir que vayan más por ahí, dijéramos. Y en ese sentido creo que tiene relación, pero es eso, uno no dice voy a escribir para resistir. Y la otra cosa es que creo que la escritura tiene una... En algún punto uno como que critica lo que ve, ¿no? O sea, todo lo que uno escribe es como para encontrar una mirada crítica sobre lo que estás viendo o lo que está pasando, ¿no? Como ubicarse en lugares desde donde no se mira, encontrar otros lugares para mirar y eso. Sí, bueno, pienso en la memoria y pienso en la imaginación con esto que acabas de decir, y me acuerdo de Borges cuando dice la imaginación está hecha de convenciones de la memoria. Si yo no tengo memoria, no puedo imaginar. Y estas cosas que uno intelectualiza, ¿cierto? Porque en el fondo cuando uno está escribiendo, no está pensando exactamente qué es lo que quiere decir. Quizás en las primeras novelas un poco, pero después uno va aprendiendo y desaprendiendo cosas. ¿Qué han aprendido ustedes con estos últimos libros? ¿Qué cosas han pasado? Por la libertad, por ejemplo. ¿Se sienten libres ya escribiendo? ¿Alguna vez no se sintieron libres haciéndolo? Lo pienso porque, por ejemplo, ahora nos encontramos con Cintia hace un par de días en la Universidad Autónoma en un congreso de literatura feminista latinoamericano que era la conmemoración de las jornadas históricas que hubo en el año 87 y que fueron varios días donde las escritoras y las narradoras se juntaban a hablar de literatura, de poesía, a releerse,
a cuestionar el canon, y fue algo súper importante porque, bueno, era una doble resistencia, era reunirse en un momento donde no se podía reunir y leer en voz alta entre mujeres. Entonces, quiero saber eso, cómo miran eso hoy, cómo sienten la memoria, cómo viven la imaginación y la libertad. Bueno, la libertad es una palabra que me parece muy lindo retomarla acá, dado todo lo que estamos viviendo en Argentina. Creo que para mí la libertad estuvo bien asociada a irme a la Argentina, porque acá hay una literatura mucho más social, de realismo social, y mucho más como encorsetada en quién eres, en qué espectro político estás, ¿no? Es mucho más, no sé, más apretado, ¿no? Y creo que en Argentina, que tiene una tradición del extrañamiento, del delirio, es mucho más fácil en el sentido de soltar las amarras y atreverte a escribir lo que sea. A mí básicamente lo que hago es como hacerme una pregunta y escribo a partir de ciertas preguntas que me hago. Me acuerdo que en Yo Morí, por ejemplo, estaba en Cuba y que éramos re pocos turistas y había, no sé, 50 personas ávidas de vivir de nosotros, de nuestros pequeños dólares, y entonces me llevaron en un viajecito por un río, un botero y dos chicos que hacían como de guías o amigos, no se sabía, y de repente el botero contó que cuando llegaron los españoles y cuando vieron que en Cuba no había oro, entonces pensaron cómo ganamos plata. Y entonces vieron a los indios, que eran unos indígenas muy gallardos, muy fuertes, y dijeron, los vamos a hacer trabajar. Y entonces la respuesta de los indígenas de ese lugar fue, arriba del río había como un paredón, dijéramos, y ellos corrían arriba, se tiraban y gritaban, yo morí. Y se mataron todos, cosa que es un mito, ¿no? Entonces ahí yo me pregunté, en ese río, me pregunté qué daríamos hoy, qué está dispuesto cada uno de nosotros a dar por la libertad. Y escribí una novela, no para encontrar una respuesta, pero sí para ir moviendo y poniendo esa pregunta en distintas personas, un padre, una hija, un grupo indígena que fue a rescatar un territorio ancestral. Esa fue la pregunta que me movilizó, porque creo que hay ciertas preguntas como que hemos dejado de hacernos por estos modelos tan terribles que nos gobiernan, donde estamos tan obligados a ganar dinero, a sobrevivir ya, ni siquiera a ganar dinero. Entonces, y la libertad, me di cuenta que fue en ese libro ir poniendo esa pregunta, donde hay un grupo indígena que trata de recuperar un territorio ancestral, en los lugares más incorrectos políticamente. Por ejemplo, no decir que estos indígenas eran todos buenos, maravillosos, sino, por ejemplo, en averiguar quiénes eran, que todos, por ejemplo, que tuvieran dudas de hacer lo que estuvieran haciendo. Entonces, la libertad en ese libro fue ir poniendo las preguntas en lugares donde usualmente no las colocamos y atreverme a pensar en eso. Muchas gracias, Cintia. Gabriela. Me parece que, no sé, a ver, tengo que pensar, es una pregunta compleja. No sé cómo sería escribir sin libertad o cómo sería escribir con miedo. Sospecho que lo vamos a saber pronto, lamentablemente. Ya el año pasado hubo intentos de censura y probablemente eso crezca en la medida en que la situación política de Argentina continúe tan nefasta. Política, económica, social, pero no conozco lo que hubiera sido escribir con miedo. Cuando era muy joven tenía miedo de no escribir lo suficientemente bien y después no me importó porque lo que quería era escribir. Entonces lo mejor de mí está ahí y es lo que puedo, qué sé yo. Y me acostumbré a esta idea de que darlo todo en cada uno y ya, eso es lo que puedo hacer, ya no tengo esa presión, que creo que eso también va acompañado con la ruptura de lo que era en Argentina. Había dos escuelas político-estéticas, por ejemplo, entonces unos decían que había que escribir así, otros decían que había que escribir asá, y si no escribías así o asá eras un pelotudo. Y eso fue pasando porque con la emergencia de la miríada de editoriales nano, pequeñitas, medianas, se dispersó el canon. Yo creo que un poco estalló, que ya no hay un centro tan claro, y esa presión fue cediendo.
Entonces, eso que me atormentaba cuando era joven, no ser lo suficientemente buena, me dejó en paz y eso me sumó un montón de libertad. Y en esta última novela, Las niñas del Naranjel, un poco pensando en preguntas, como decía recién Cintia, mi pregunta era, ¿qué pasaría, qué podría pasar si la gente formada en Occidente, nosotros, nosotras, nosotres, pudiera ser afectada realmente por el territorio, pudiera recuperar su propia relación con el tejido de la vida, si esta gente, nosotros, pudiera escuchar a las otras maneras de vivir, a las otras culturas realmente existentes en nuestro continente, y pudiera empezar a visorar otros mundos posibles, otras formas de vivir que no nos llevaran, como nos están llevando ahora, al abismo de la destrucción de las formas complejas de vida de la Tierra. ¿Qué pasaría si un ser horrible se viera expuesto a la ternura? Como todas preguntas así que, por supuesto, nada, respondí con un cuentito, no son, pero... Y después la libertad de dejar que... A mí me importa mucho la materialidad de la lengua, esto de que suena. La libertad de dejar que vaya sonando cada vez con más tranquilidad. Bueno, que suene, esta palabra con esta otra pareciera no estar tan inmediatamente relacionadas, no importa, hay una música ahí, ¿no? Y eso es mucha libertad. Dije. Eso es un montón de libertad. Y eso de entregarte a lo que aparece en el texto que vos no podrías haber pensado, pero pasa por esta corriente que es como un río y de golpe se alumbran sentidos que a vos no se te hubieran ocurrido nunca. A mí es lo que más me gusta, cuando aparecen esas cosas que ni yo necesariamente me doy cuenta. Después, en general, hay alguien, una lectora, un lector que te dice, che, acá dice esto, vos escribiste esto. Y vos decís, ah, mirá, tiene razón, qué copado. Pero es una relación extraña, hay algo de ajenidad. Hay algo que te atraviesa. Yo insisto mucho en esto, siempre lo pienso relacionado al poema de Juan L. Ortiz, Fui al río, que es un poema que empieza con él sintiéndose como ajeno, lejano, con imposibilidad de acceder al atardecer, al río, a los pájaros, y de golpe, ¡pum!, conecta, está ahí. Y es una belleza, termina. Y creo que escribir es algo así, como que no podés acceder, y de golpe, ¡pum!, te atravesás. Llegó el río, fui al río. Sí, y en ese río de palabras que hay en estos dos libros hay historia, hay poesía, hay amor. Voy a leer un fragmento acá de Clara y Confusa, de Cynthia Rimsky, que me gustó porque además creo que son frases y son párrafos que hay que leer en voz alta. Uno tiene que decir las cosas en voz alta. Suena diferente. No cabía en mi imaginación cómo Clara iba a transformar esos objetos en una obra. De hecho, no alcancé a saberlo. Una de las restricciones me dejó fuera de su taller y de mi papel como ojopiloto. Todavía faltaba la más dolorosa. Unos meses después, Clara me informó de que nos abstendríamos de tener sexo. Si insistía en seducirla, no podría continuar viéndome. Me negué a aceptar. Su cuerpo era mi última certeza. Clara me acusó de pensar en forma conservadora. ¿Acaso era imprescindible el sexo para amarse? Dije que sí. ¿Y las personas que físicamente no pueden tener sexo no se aman? Y uno va intentando responder esas preguntas. Y el libro termina siendo un diálogo, como suele pasar con los libros que Virginia Woolf decía, un buen libro es el que camina con uno, el que envejece con uno. Y yo creo que en este libro hay algo de eso también. Gracias. ¿Te gustó escribirlo? Me entretuve mucho, me reía, mi pareja estaba abajo y decía, ¿qué pasa arriba? Porque eran unas carcajadas increíbles, sí. Yo quería que la gente se riera, de repente descubrí eso. Creo que el humor tiene algo muy corrosivo, ¿no? Tiene algo como que cuando uno se ríe se mueve y al moverse tengo la sensación que también algo se mueve adentro, como que se desajusta. Creo que
que estamos muy trágicos, muy dramáticos, y creo que la risa es una cosa, y la ironía, yo cuando chica me decían aguja, y después me fui calmando porque en el colegio me retaban, después me retaba la gente izquierda, que era demasiado crítica, el otro día en el Congreso también, que yo era demasiado irónica, pero la ironía tiene algo como, ahora le pongo, para que no me jodan, le pongo el adjetivo ironía cariñosa, ¿no? Entonces trato de pulir esa agudeza, como de no ponerme en un lado en que haya odio, sino que sea irónico, pero que sea como un aporte, como mira, ahí está otra cosa, se puede jugar con las palabras, no te enojís, pero existe esto, ¿no? Como, y está bueno sacarlo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en ese libro trato sobre la corrupción, y entonces, porque es un problema muy patente en Argentina, bueno, y también en Chile estaba debajo de la alfombra, pero la idea era como que siempre hay alguien corrupto y siempre estamos hablando del otro que es corrupto, pero todos somos corruptos. ¿Quién nos ha robado alguna cuestión? ¿Quién nos ha mentido? O sea, es como tratar la cosa desde un lugar más humano, darnos más permiso. Todos estos juicios, ¿no? tan severos que de repente somos, ¿no? Y creo que si hubiera como observaciones, si dejáramos las cosas como fenómenos que ocurren porque somos humanos, sería más fácil relacionarse. Qué bueno que nombraste el humor, porque era algo que quería conversar, porque en ambos libros hay momentos donde hay humor, hay dolor también. Hay dolor, hay tragedia, hay cosas terribles y brutales como pasa en la vida de todos y todas. Y aquí en Las Niñas del Naranjel, bueno, una escritura oral, fuerte, que me gustaría leer, es en la página 91, capítulo 11. Se va uno a dormir un día y se despierta el siguiente, y es por esta causa que los días aparecen cortados los unos de los otros. Pero no, se suceden sin borde, empiezan y terminan por cualquier lado, o por ninguno, salvo que se tome el sol como principio y fin. Aún así no están separados. Debió haberse enterado en el bosque cercano al convento, en las batallas en la Araucanía. Te metiste en la piel ahí de estos personajes. ¿Cómo fue eso? Cuéntales además para que sepan de qué se trata, por lo menos el preludio. Es una novela, bueno, que trata de un montón de cosas, pero su personaje protagónico es la monja alférez, Antonio de Lauso, que fue un personaje, bueno, muy interesante, una especie de criminal de la picaresca, no sé, medio esperpento y bien criminal, y a la vez una vida extraordinaria. Es alguien que nació mujer en 1592 o 98, según quién, pero la verdad que a esta altura da igual, y logra que 40 años después, 45 años después, reconozcan su ser varón el rey de España y el papa. Es como un montón. En el medio hace una cantidad de tropelías espeluznantes, es realmente es un criminal. Incluso un genocida, participa de la guerra de conquista de la Araucanía. Ya sabemos que por suerte no ganaron ni los españoles, ni los argentinos, ni los chilenos, y ahí están los hermanos mapuche. Pero trata de estas correrías y aventuras loquísimas que tiene en América. Una partecita de la novela es eso, y después trata de su estar, por los motivos más equivocados, pero en la selva paranaense, con 2 niñas, 2 perros, 2 caballos, una perrita, y ser afectado por todo esto, por su pequeña manadita que lo incluye, por el tejido de la vida de la selva, que es una maravilla, y por estar quieto y tranquilo un tiempo, porque su vida es una cosa muy vertiginosa en la historia, en su autobiografía, ¿no? Es muy, muy vertiginosa, es como una piedrita que empieza a caer y se hace una luz, y es como que no puede salir nunca de un mecanismo de repetición espeluznante que va empeorando cada vez. Y bueno, y acá es ficción, así que me doy el gusto de que pasen otras cosas, de que sufra una transformación enorme. ¿Y qué me preguntabas? Tantas cosas, la historia, el humor, la crueldad, el dolor, la cicatriz. Gonzalo Millán decía, cuando uno escribe debe empezar por la cicatriz, por ejemplo. Porque tu libro hay cicatrices, históricas también. Sí, eso de cicatrices me parece una visión muy optimista. Yo diría que hay heridas
abiertas, que la conquista no se acabó nunca, no es que nos independizamos de España y pasamos a ser algo distinto a países de producción de materias primas, o sea, extractivismo, veneno, muerte. Y la riqueza, bueno, no sé Chile, pero en Argentina está concentradísima en, no sé, 50 familias, ponele. Acá deben ser 14. Bueno, ahí estamos. Es más grande Argentina, entonces tenemos algunos más. Yo tengo una curiosidad. Ese es un libro que tiene una base histórica, ¿no? ¿Y cómo te arrojaste a porque tu otro libro también, ¿no? Tiene una base histórica que es el Martín Fierro. ¿Cómo te atreviste a toda esa cosa histórica, y además el Martín Fierro, que es tan central a transgredirlo, dijéramos, a deformarlo, a distorsionarlo? Hay una tradición de agarrar a Martín Fierro y hacer cualquier cosa con él, que creo que llegó en su punto más extremo al Martín Fierro ordenado alfabéticamente de Pablo Cachadjian, que es divino. Googleen si pueden unas páginas porque es una hermosura. Y creo que cuando escribí a la China, la idea se me ocurrió en Berkeley. Era la primera vez en la vida que me habían invitado a una universidad a ser escritora residente. Y era un delirio, me pagaban $6.000. No saben lo que eran $6.000 para mí hace 12 años. Ahora es menos porque en Argentina el dólar se puso mucho más barato, pero hace 12 años $6.000, yo nunca había visto tanta plata junta. Estaba chocha, me trataban bárbaro, había ardillas, secuoyas, había descubierto el Pinot Noir. Y lo único que tenía que dar, estaba feliz, y lo único que tenía que dar a cambio de tanta maravilla era un taller en la Universidad de Escritura Creativa. Y yo estaba en esa época con el metro, estaba recopada con los octosílabos y los endecasílabos. Entonces dije, taller de escritura en verso. Y me leí toda la gauchesca otra vez, porque escritura en verso en Argentina es gauchesca, y me sentí insegura con esta gente toda doctorándose y todo eso, y yo con mi intuición. Entonces me la leí toda para sentirme un poco más segura, y me volví a enamorar de la gauchesca, y un día, de sol, en un parque con secuoyas, habiéndome tomado algo de Pinot Noir, y estaba contentísima, pensé, ¿y cómo sería contar este mundo desde el punto de vista de una chica? Porque lo que cuenta Martín Fierro es la constitución de Argentina como Estado-Nación, la forma que terminó teniendo, entre otras cosas, pero la gauchesca tiene un arco histórico alucinante. La gauchesca empieza en 1806, 1808, ahí al filo de la independencia, con una primera persona del plural. La gauchesca es una belleza, somos nosotros los valientes, nosotros los que vamos a luchar por la igualdad ante la ley, por la libertad, la fraternidad. Pobres gauchos fueron carne de cañón de todos estos que terminaron siendo los oligarcas argentinos. Entonces, empieza así, con primera del plural, y termina en un yo quebrado. Porque al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Bueno, ya saben cómo sufre Martín Fierro, que se la pasa, es un gaucho llorón. Entonces, me encantó esa... lo hice, es un acto de amor. Pensé cómo podría contarse esto desde el punto de vista de una chica, y cómo Argentina podría haber sido otra cosa, otra clase de organización social. Eran como esas preguntas que también terminan con un cuentito. No tengo la respuesta, si la tuviera, ojalá la tuviera, se los diría a todos. Y eso. Gracias. Bueno, veo que hay escritores entre el público, narradoras, hay alumnos de literatura, de los talleres literarios también, y una pregunta que siempre aparece, bueno, y los procesos creativos, los procesos escriturales, eso que hablábamos recién, ¿cierto? Como que cada novela termina siendo un ejercicio en sí mismo. No sé si sirve tanto la experiencia de la novela anterior. A mí no, creo que siempre es algo totalmente nuevo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo escriben en el 2025 Cintia y Gabriela? Bueno, subo a mi escritorio en la mañana con el desayuno, subo el gato detrás mío. No, bueno, esa es una de las partes que a mí más me alucina. Pues, o sea, en realidad lo único que me interesa de la escritura es inventar procedimientos para contar.
más que contar, porque no tengo idea de lo que voy a contar. De hecho, en Clara y Confusa tenía esa como pregunta y no tenía idea cómo iba a desarrollarse el tema, pero sí lo que sí me alucinaba era cómo voy a contar esto, cómo voy a contar cada parte. Y ese proceso y ese trabajo como con la imaginación, que además llega de una manera muy inesperada, porque de repente se te cruza un pájaro y te dice, y ahí veis cómo hacerlo. Me acuerdo que la última parte de Clara y Confusa es la fiesta del pastelito, que yo sabía que eso era una cosa que tenía clara, que iba a llegar a la fiesta del pastelito. Digo, ¿cómo cuento la fiesta del pastelito? Porque en Argentina todos los pueblos tienen una fiesta con una comida. Son todas bastante aburridas. Después que vaya la tercera vez ya es un aburrimiento, la chacarera, el desfile de los gauchos, qué sé yo, la comida, el asado, la torta frita. Entonces dije, bueno, voy en la moto a un pueblo vecino, justo había una feria, y voy con una libretita y empiezo a anotar, venden velita, venden mate. Uy, me aburrí, dije, si me aburro yo, ¿cómo no se van a aburrir los lectores? Entonces seguía la pregunta, ¿cómo contar la fiesta del pastelito? Y de repente fue Gustavo Fontana a mi casa, que es un cineasta, que a mí me gusta mucho, muy sensible, y me dice, ve mi película. Por otra cosa, y veo la película y tiene una escena maravillosa, es una película basada en Saer, en un cuento de Saer, y hay una isla del tigre, hay una bailanta, los personajes bailan y este tipo le sacó el sonido. Entonces lo que tú ves son como una gente moviéndose pero sin música. Y yo dije, tengo que sacarle un sentido. Y entonces dice, ¿qué sentido le saco? Le saco la vista, por la fiesta del pastelito nunca se puede ver. Pero ¿cómo hago eso? Me acordé que había ido a una fiesta que no había podido entrar después de la pandemia porque eran millones, muchedumbres que iban a la fiesta, entonces no veía ahí nada. Y se me apareció la palabra multitud. Ah, dije yo, poe. Y fui a leer Un hombre en la multitud. Y empecé a sacar palabras de ahí y las empecé a buscar en el diccionario. Y se me empezaron a aparecer otras palabras. Y dije, la multitud, la corriente. Si todo empieza con una filtración con el plomero, termina en una corriente. Bueno, eso es lo más alucinante de la escritura. A mí me parece que eso es escribir. Que se te vayan y cosas así, de repente salía, a mí me pasa mucho, estoy trancada, salgo en la moto y voy a ir, y me encanta andar en moto, voy en la moto y se me van ocurriendo cosas. Y dije, ¿cómo no las vi si eran tan visibles dentro del cuarto? Porque también necesitáis salir, tomar distancia, que te pasen cosas, conversar con alguien, ver un pajarito, porque en realidad escribir, yo siempre lo he dicho, es un estado de concentración tan grande, que todo lo que te pasa, hay un momento en que todo lo que te pasa en tu vida entra en la novela de otra manera. Porque estás como con la piel recibiendo, estás muy abierta. Es como escribir, creo que es un estado de apertura. Eso es. Y que tiene que ver con mirar a veces en la oscuridad, ¿cierto? Pienso en Escribir de la Marguerite Duras y como ella nos dice que en el fondo es como ir entrando en una pieza oscura con una vela encendida y empezar a encontrar todas las cosas que uno tiene en la cabeza y que a veces no sabe que tiene también, pero que están ahí. Por aquí, ¿cómo vive la escritura Gabriela Cabezón? Ahora me dan ganas de andar en moto, te imagino, Sí, por los yo- pueblos de La Pampa con el pelito rojo. Ahí va la Cintia, está escribiendo una novela, ¡fum, fum! ¿viste? Yo creo que todos vimos esa imagen, la tuvimos ahí, pero... No, y el desgraciado Mireille que no arregla los caminos. No, yo no puedo para salir. ver, vas a salir volando. La próxima novela vertiginosa. Andá despacito, sin. No arregla la ruta, porque eso la pública, un país no necesita. ¿Para qué querés rutas? Bueno, o sea, para mí es como una especie de lucha contra la frustración, porque hasta que me sale, no me sale. Entonces voy, lo intento todos los días, fracaso, lo vuelvo a intentar, fracaso, hasta que un día sale. Pero es como, yo lo siento como algo del orden de una vibración o de una música que empieza a pasar por acá y se apaga, se prende, dura un segundo, hasta que en algún momento, que yo creo que tiene que ver con la concentración, es como que hay algo que se ahueca en mí y esta música empieza a ocupar todo ese lugar, toda esa vibración. Y está toda esa aventura de no saber ni qué vas a contar, ni para dónde va a ir. Y es re loco después, viste que tenés escrito, no sé, 2/3 de lo que va a terminar siendo el libro y no sabes cómo va a terminar ni nada, y de repente te das cuenta de que ya está escrito al final en lo que ya hiciste, pero sin que lo hayas pensado. Bueno, hay algo que es muy del orden de, casi de la magia en esta concentración infinita
y ese estado medio psicótico en el que el mundo te habla. De golpe todo se trata de lo que vos estás escribiendo. Es como que todo empieza a tener ese sentido para vos, ¿no? Como que te entra y sale novela. Es todo, de alguna manera, ingrediente, combustible, música. Y estoy pensando en lo que vos decías de escribir esa fiesta de la oscuridad. Cuando escribí La China, lo primero que tuve claro es que tenía que tratarse de la luz, porque como pasaba en La Pampa, y lo que más hay en La Pampa, de alguna manera, es cielo, y aparte en La Pampa, la provincia, el cielo es glorioso, los atardeceres más bellos que vi en mi vida, la luz es como una muy protagónica. Y dije, ¿cómo voy a escribir sobre la luz sin repetir la misma palabra 45 millones de veces? Y fui a Saer, al Limonero Real, y dije, a ver qué hizo este muchacho, y empecé a notar todas las maneras que tiene él de nombrar la luz, que son como 50. Y empecé a pensar en esas palabras, y después fui a otros libros y me fijé cómo laburaban, qué palabras usaban, y yo siento que es como que ese tipo de búsqueda es como meter cosas en un colador. Mi cabeza es un colador, no me queda mucho adentro, y me las tengo que arreglar con lo que queda. Y ahí pasa algo medio... Cuando pasa es una belleza, la vida es bárbara, puedo escribir acá, puedo terminar por no escribir en un colectivo, en un tren, en un bar, en cualquier parte, en la puerta de un recital, no sé, donde sea. Pero para arrancar, Dios mío, lo difícil es empezar. Al revés que el alcohol, ¿vieron? Que la cagada cuando empezaste y ya está, no puedes parar. Y además está en la escritura está el silencio, está la soledad y también está la vida, como la vida que uno vive, que decía Cintia recién, las cosas que uno hace, las personas, la locura, la belleza, la búsqueda. ¿Qué busca hoy Cintia Rimsky cuando escribe? No, yo no busco nada, no busco nada. Yo quiero salir a buscar, pero no busco nada. O sea, me gusta el salir, así como andar en moto, salir a caminar. Es como, no sé, acá por ejemplo me han pasado un montón de cosas que ya no anoto porque me gusta que se me olviden y que salgan solo las más importantes. Y me han pasado un montón de cosas, de imágenes en Valparaíso y en Santiago que tengo muchas ganas de llegar a escribir porque me inquieta como descifrar qué se puede sacar de ahí. No sé, cosas tontas. De repente el otro día había acostado como una persona muy importante delante en Santiago, del Pendón. Y yo veía, y justo estaba hablando de una cosa de la teoría, toda la importancia, el feminismo, qué sé yo, y yo veía que el pendón se le iba a caer en la cabeza. Entonces, bueno, había una relación entre que ella hablaba, que yo tengo cierta crítica hacia el feminismo como una teoría estatuida que te dice lo que tú tienes que hacer, cuando a mí en el fondo es un camino más de libertad, de tener que hacer todas esas cosas que dicen. Entonces yo veía eso y ella se le estaba por caer el pendón justamente en esa cabeza, en esa idea. Entonces, bueno, voy trabajando esas imágenes en alguna parte, otras cosas que vi ayer en el liceo, y bueno, me pican las manos para llegar como a entender y como a unir eso con otras cosas, y voy como armando asociaciones, y por supuesto me dan ganas de escribirlo porque quiero ver a dónde puedo llegar con eso, ¿no? Es como casi para mí escribir tiene que ver como con los enigmas matemáticos, ¿no? Como con resolver cosas, básicamente. A mí, de escribir me gusta que de repente tengo un centro. Siempre me siento como partida en 45 pedazos, un poco de cabeza acá, otra allá, un poco de cuerpo acá, el otro no sé dónde, o me lo olvido. Cuando escribo, tengo un centro. Está este deseo que me organiza y una sensación en esa vibración que siento en el cuerpo, como que hay un deseo, algo que me hace encarar el día, no sé si con alegría, pero con una sensación de estar viva que parece tal vez una obviedad, pero no sé, a mí la sensación de estar viva no me sale todo el tiempo. Es algo que siento con mayor intensidad, por ejemplo, cuando escribo y con alguna que otra actividad más, pero no me voy a andar detallando.
A- a- Ayer hubo una charla que realmente estuvo preciosa, que fue Torpedo de Yango González, un poeta de Valdivia, que hizo un libro en base a torpedos. Y él contaba ahí que él fue decano de la Universidad Austral, de una facultad, mucho tiempo y que sufrió mucho. Con toda la burocracia y como él es poeta, con todo lo que tenía que repetir sabiendo que no era cierto. Y entonces escribió este libro por torpedos. Y tú lo escuchabas, unos poemas maravillosos que les recomiendo, lo escuchabas y te reías de toda esa burocracia. Bueno, entonces eso es maravilloso, como una experiencia que te hizo sufrir, que te dolió, logras transformarla en otra cosa, por ejemplo en poesía. Eso es algo maravilloso. Entonces nos reímos de los poemas que estaba diciendo, pero yo después me fui y sentía como un dolor, porque también estaba el dolor de él, ¿no? Como ese esfuerzo de transformar eso en risa, pero para que no te aplaste, para seguir viviendo, ¿no? Uno escribe, pero primero uno lee. Y, y a mí me gustaría saber qué libros a ustedes las han conmovido, qué libros han sido importantes en su formación como escritoras, como narradoras. No sé, yo son tantos que no podría. Sí, no, no. O sea, porque para cada etapa de la vida el azar te brinda un libro. Entonces, como, no sé. Sí, a mí me pasa también como que me vivo conmoviendo, por suerte. Hay un montón de libros hermosos dando vueltas por el mundo y, y ayer ya dije algunos, me da cosa decir ahora otros. No, voy a decir los mismos u otros. Bueno, no sé, son un montón, son un montón. Son un montón. ¿Alcanzamos a hacer algunas preguntas o no? ¿Cómo estamos en la hora? Estoy un poco perdida con el tiempo. ¿Sí? Eso, demos la palabra. Pueden aprovechar de preguntar, de reflexionar. Ahí alguien levantó la mano. No, gracias. Quisiera, más que una pregunta, es un comentario acerca del texto Yumurí de Cintia. Y bueno, yo soy cubana, soy escritora cubana y bueno, estudiante del Magíster Estudios Culturales y Literarios acá en la Católica, y un placer volver a escucharlas. En su caso, con esta novela usted hablaba de la construcción, ¿no?, de esta figuración en torno a la libertad, aprovechando la pregunta de la moderadora, y creo que es un texto que de alguna forma nos posiciona a nosotros los cubanos, ¿no?, en cuanto a crítica, en repensar la libertad, tan importante hoy para nosotros en nuestro contexto sociopolítico, y que una obra esté de alguna forma reconfigurando bajo este término de libertad, trayendo a colación el contexto de los indígenas, de la colonización. Y quería agradecer, ¿no?, que tuviese esta mirada, que bueno, habla del Yumurí allá en Matanzas. Imagino que si hubiese tenido la oportunidad de estar en Baracoa y en el Miel, igual hubiera podido reconstruir desde otras ficciones también en torno a la colonización, y bueno, más que nada eso. Y mencionaba usted ahora al final su postura en cuanto a la teoría crítica feminista, y decía algo muy acertado, ¿no? Hacia ahí va mi pregunta. Supe que estuvo reciente también en el encuentro que mencionaba la moderadora. ¿Cómo entiende usted entonces que esta postura crítica feminista se esté construyendo hoy, sobre todo a partir de la construcción de la autoría latinoamericana? Recién estuve en la charla anterior con las escritoras europeas, ¿no?, y hacía la pregunta también, y su respuesta abonó mucho. ¿Por qué? Porque yo entiendo que las escritoras europeas no pueden tener la misma comprensión en torno a esto que las escritoras latinoamericanas, donde la construcción de autoría se está construyendo hoy, ¿no?, hace algún tiempo. Entonces, en torno a eso me gustaría saber su postura en cuanto a esta construcción. Bueno, creo que ha sido maravilloso
la posibilidad, como el salto que se ha dado en la incorporación de las escritoras al mundo literario en todos estos años que antes no existía, ¿no? Y como la revaloración de muchas escritoras del pasado que fueron marginadas por un mundo, un campo donde todos eran escritores. Ahora, dentro de eso, nosotros tuvimos, ¿te acordás de una charla en la Feria del Libro cuando estaba empezando todo esto? ¿No te acordás? Ahora, todo eso creo, por una parte, que tiene que ser sin deberes seres, sin exigirnos nada. O sea, me parece maravilloso. Yo lo que más deseo sería llegar a ser una feminista perfecta, pero no lo soy. Hago lo que puedo, porque fui criada en otra generación, entonces lo que no me gusta es que me exijan, ¿no? Como deberes, que me pongan más deberes seres. Creo que es al contrario, que tiene que ser un movimiento que respete y que acompañe y que no exija, ¿no? Y por otra parte, creo que hay ciertos peligros, ¿no? Como por ejemplo que la escritura de las mujeres, o sea, me parece genial la diversidad, pero bueno, como toda cosa tiene sus peligros, que la escritura de las mujeres se vuelva muy íntima, entonces ahora todos los libros sean como me embaracé, los hijos que tengo, como los crío, que también tiene que ver con los deberes seres, ¿no? Entonces, como esta escritura de la intimidad, a mí me interesa mucho más como una escritura donde la mujer participe como escritora, como persona que se relaciona con la escritura y no tanto como mujer, ¿no? Como decía la Clarice Lispector, la escritura no tiene sexo, o sea, y lo decía la Diamela Eltit en ese congreso, o sea, ¿cuándo va a ser el momento en que olvidemos la biologización, ¿no? Porque un escritor no se dice, yo soy escritor hombre, ¿no? Y no hay congresos de escritores, decía la Diamela, la estoy copiando, no hay congresos de escritores hombres. En cambio, sí hay congresos de escritoras mujeres. Entonces, como ojalá lleguemos a ese momento en que no tengamos que agregarle la biología, ¿no? Eso. Va a llegar ese momento, no sé si vamos a vivirlo, pero va a llegar. Yo creo que es lo que todos queremos, ¿cierto? Que la escritura no tiene género. ¿Alguien más quiere decir algo por allá, al fondo? Perdón por adjudicar. Es un movimiento muy pequeñito, entonces no se notó que quería hablar. Pero es muy cortito. Primero agradecerles como lo distendido también de la conversación y como la sinceridad y la apertura también a compartir esas cosas que son súper íntimas de la propia escritura. Y no me presenté, me llamo Camila, perdón por eso. Y quería preguntar más que nada por el proceso de edición de los escritos, pensando en esta lógica como de la libertad y también como cuando hablaban yo sentía mucha como complicidad con uno mismo, como por ejemplo lo del pendón, es como me la imaginé como teniendo esta idea como muy curiosa y queriendo como, no, como disfrutándola sola, por así decirlo. Entonces ahí pensaba también como en un espacio de complicidad con sí misma al momento de escribir. Entonces ahí quería preguntar cómo es entonces y cómo viven los procesos de edición de sus textos, pensando en la lógica de la libertad, de la complicidad, de las ideas que se esmeran en decirlas de una manera que tiene un sentido también en términos de forma y fondo, y cómo viven también esos procesos de compartirlo con un otro que a lo mejor va a hacer sugerencias que no siempre van a ser la manera en la que quisieran que se dijeran las cosas. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo viven los procesos de edición de sus textos? ¿Tú te refieres a editores de editoriales o edición que uno mismo edita? No, como cuando editan con otras personas, por ejemplo. En general, lo que hacen los editores son justamente sugerencias, no tenés por qué seguirlas. Eso es como un punto muy destacable. Es como el editor te tira cosas y vos tomás la que te resuena. Y la que no te resuena, nadie te obliga. Por lo menos a mí nunca ningún editor me quiso obligar a hacer nada. Y mi editora es una gran editora y la verdad que yo la escucho y siempre algo de lo que dice en algún lugar me resuena, aunque sea una cosita. De golpe te tiró 50 cosas, a vos te sirvió una. Pero medio es así charlar sobre los textos, ya sea con tu editora o con una amiga o con un amigo. Lo que te devuelven, a vos te entra solamente lo que por algún motivo te sirve y lo que no, te rebota.
Dicen en Argentina, hay un dicho que es: a mí me rebota y a vos te explota. No pasa nada, no entra. Claro, yo tengo muchas versiones de por ejemplo, de Clara y Confusa, creo que hay 10. Y las últimas versiones tengo como un grupo de personas, que son 2 o 3, que nos leemos, gratis por supuesto, y nos comentamos los libros. Me pasa lo mismo que con Gabriela, y cuando ya llego el editor o la editora, yo llego con la novela muy terminada. No soy como esos escritores que escriben con los editores, nada de eso. Y lo mismo que con Gabriela, son como, por ejemplo, mi editor en Random, que es Vicente Undurraga, ya somos amigos. Yo ya me basta entregarle la novela y al tiro sé lo que me va a decir. O sea, hay una empiezas a encontrar como una sintonía, o con Andrés Fiorit de Overall, ¿no? Empiezas a encontrar como ya una sintonía, una cierta complicidad, como tú dices, y se va conversando, y hay cosas que sí, cosas que no. Pero es un lindo proceso también, porque es alguien que te mira de afuera, pero claro, tenemos la suerte de tener editores que son como a mí, que creen en nuestros proyectos, yo creo, básicamente, y que quieren ayudarnos a que esos proyectos funcionen. Eso, creen. Es súper difícil encontrar editores o editoras que crean en tu proyecto, y cuando encontré uno, quédate ahí, porque realmente es una maravilla. Y además que se toman el tiempo de leerlo un buen par de veces, porque en general hay gente que tiene más trabajo del que un ser humano puede hacer. Una última pregunta quizás, porque estamos en la hora, ¿cierto? Sí, y Gabriela se tiene que ir al aeropuerto ahora en 5 minutos, así que yo creo que una última pregunta. Ahí hay una chiquita del liceo, que estaba del liceo de ayer. No, la Isabela. Ya. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias. A mí me surgió una pregunta respecto como en qué culmina el ejercicio creativo de la escritura, porque claro, ustedes hablaban de este tema de lo lógico al momento de escribir, lo intelectual, y también el proceso creativo, que finalmente es como una apertura al mundo, pero desde una racionalidad muy grande de ver estas relaciones que existen entre el mundo, la interioridad, las cosas, el funcionamiento social y todo. Pero claro, yo aquí anoté algo que no me acuerdo si dijo Gabriel o Cintia, pero que era sentir y seguir la intuición en lo intelectual y creativo. Pero yo no sabía si poner desde lo creativo e intelectual, o lo intelectual y creativo. Porque yo digo, todo este proceso de fondo, de todos estos sentimientos, de percepción, tienen que culminar en un género. Entonces, ¿cuál es la lógica que yo ocupo para formar la red con ese género? Porque por más que los géneros igual son algo como súper del mercado, el editorial, igual tiene que culminar en una forma. Entonces, ¿dónde se encuentra esa unión? Me entra la duda. Bueno, lo del género tú puedes hacer mentir. Y mentirte a ti misma. Por ejemplo, yo me digo que todos mis libros son novelas. Y con eso ya listo. Y adentro, bueno, como dice Feliberto, Lebrero, que todo lo que hay dentro de la tapa y la contratapa es una novela. O Macedonio. Entonces con eso ya me miento. Entonces me da la libertad de hacer lo que yo quiera, porque ya sé que es una novela, aunque no sea novela. Por ejemplo, cuando publiqué Poste Restante, los libreros no sabían dónde ponerla. O cuando publiqué La Revolución Adeo, me entregaron el premio de no ficción, y es una ficción. O sea, pero por eso yo creo que lo importante es que tú te digas, este es un poema, este es una novela, este es un ensayo, y listo. Con eso no tenés ni un problema. Sí, además algo que tiene la novela es que es una forma abierta, ¿no? Nadie sabe dónde empieza, dónde termina. ¿Qué formas puede tener una novela? Puede tener millones de formas. Y por otro lado, lo intelectual y lo creativo, cuando estás escribiendo, no están separados, suceden juntos. Y no sé, hay gente que sí escribe género y le importa eso, y después sabemos gente que escribimos lo que podemos y se nos da la gana y listo, y es novela, como dijo Cintia. Tal cual, género caníbal, se come todos los géneros. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, a Gabriela y a Cintia,
dos escritoras notables, brillantes, lúcidas, deseantes, porque qué bueno que las mujeres somos deseantes, ¿cierto? Y no solo deseadas, como pintaba la literatura hace algunos siglos. Les quiero agradecer también a ustedes por estar aquí, por vivir un pedacito de literatura, un pedazo de literatura en una ciudad preciosa, patrimonial como Valparaíso. Darle las gracias al Festival Puerto Ideas también. Y hablemos en voz alta de literatura, de poesía, de cuentos. Leamos, discutamos, reflexionamos, participemos en clubes de lectura, en talleres. La escritura, como me dijo una vez la Rosa Montero, y veo que hay mucha gente que va a talleres literarios que está aquí, lo que te hace escritor no es tu talento, es tu necesidad de escribir. Y la escritura puede ser también un lugar de pensamiento, de diálogo, terapéutica incluso, de cercanía y de conexión muy profunda también. Entonces, en este mundo como de imágenes, de reels, de Instagram, yo creo que también la literatura es una forma de resistencia, de vida, y que nos hace muy bien a todos y todas. Así que bueno, un placer haber conversado con ustedes y muchas, muchas gracias.